Clase de perspectiva. Vamos a empezar por ver la perspectiva de un punto de fuga, haciendo unos cuadrados que se van a ir alejando. Entonces, bueno, para lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer una línea abajo en la hoja y otra línea arriba que va a ser donde se tienen que cortar estas figuras geométricas que vamos a ir dibujando. A ver, tiene que estar bien derecho, así que para que esté derecho lo que conviene es medir de acá, medimos de acá y medimos de este otro lado, 20. Bueno, y entonces hasta ahí hacemos la línea recta. Ahora, primero que nada, lo que tenemos que hacer una vez que ya tenemos las dos líneas es trazar el punto de fuga. El punto de fuga va a ser hacia donde fuguen todas las líneas. A ver, yo quiero que esté a la mitad, entonces vamos a medir más o menos por acá. Para trazar el punto de fuga conviene hacer una cruz, porque entonces fugamos todo acá al medio y vemos bien para que las líneas terminen todas al mismo lado. El punto de fuga conviene ponerlo un poco más arriba de esta línea, porque esta va a ser la línea donde van a terminar las formas que vamos haciendo. Si nosotros bajamos el punto de fuga, se va a deformar demasiado ya las formas que hacemos. Entonces, como no queremos que se lleguen a deformar tanto, ponemos por acá el punto de fuga, que es el punto de vista en realidad del espectador. Por acá estaría una línea de horizonte si esto fuera un infinito y uno viera hasta el horizonte. Pero como no es el caso, porque lo que vamos a hacer son unas figuras geométricas que podrían ser tranquilamente baldosas, entonces esto se cortaría antes y no se llegarían a deformar tanto. Pero bueno, lo que hay que tener claro es que acá es donde está la vista del espectador. Si uno estuviera viendo parado y este fuera el punto de fuga, uno al sentarse, ese punto de fuga bajaría. Entonces, o al agacharse. Entonces, bueno, tenemos punto de fuga y estas dos líneas. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer unas divisiones en la línea de abajo. Vamos a dividir en partes iguales. Bueno, bien, una vez que tenemos hechas las divisiones abajo, lo que vamos a hacer es de cada una de esas líneas vamos a ir llevando una línea hacia el punto de fuga. Bueno, bien, una vez que tenemos acá hechas estas divisiones abajo, que serían el ancho de nuestras baldosas, vemos que llegamos hasta donde nos da el papel, o sea, el espacio en el que estamos trabajando. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos acá arriba se ve cómo se van a fugar y cómo va a quedar el tamaño de este mismo ancho que está acá, representado acá en la distancia. O sea, se van a achicar hasta acá. Pero se nos termina a lo largo de esta línea, no seguimos viendo qué pasa con las baldosas que estarían por fuera del papel. O sea, el papel llega hasta acá, pero las que están por afuera también tendrían que fugar de alguna manera. Entonces, para hacer eso, en lugar de tomar la medida de abajo, que es la primera que tomamos, vamos a tomar la medida de arriba. Por ejemplo, medimos cuánto nos da el ancho de un lado y del otro, y lo que vamos a hacer es trasladarlo hacia este lado y hacia este otro de la línea de arriba para poder seguir fugando más baldosas. Bueno, y ahora al tener hechas las divisiones también acá arriba de los anchos que van a quedar de cada baldosa, lo que vamos a hacer, en lugar de fugar de abajo para arriba, vamos a fugar desde cada uno de estos sectores que dividimos. Tenemos que llevar la línea
de un lado al punto de fuga y del otro lado hasta donde dé. Y esas van a ser las baldosas que no se siguen viendo acá abajo porque se nos termina el papel acá. Entonces, con esto podemos calcular las distancias que van a quedar entre esas baldosas que no se ve dónde empiezan acá abajo. Bueno, una vez que llegamos a esta parte, lo que nosotros tenemos acá es hecha la división de las baldosas en la parte horizontal, las fugas verticales, tenemos hasta donde fugan, o sea, cómo se van a ir acostando a medida que nos corremos hacia los extremos del papel, y cómo van a terminar, a qué distancia van a terminar a lo lejos. Pero lo que nos falta ahora ver es dónde irían cortando estas líneas, o sea, tenemos para dónde fugan, pero tenemos que ir viendo cuánto se van a achicar a medida que nos vamos alejando. Para sacar esas medidas, lo que vamos a hacer es, del último punto que tenemos en un extremo de arriba, vamos a trazar una línea diagonal hasta el último punto que tenemos en un extremo de abajo. Suave, porque después esto habría que borrarlo, ¿no? Entonces, bien, ahí tenemos, a ver, la voy a trazar de vuelta porque no se está viendo. Bien, ahí. Bueno, esta línea que trazamos de un extremo al otro, de abajo y de arriba, es la que nos va a marcar las alturas. Acá tiene que cortar, acá tienen que cortar, acá tienen que cortar, acá tienen que cortar. O sea, vamos a ir trazando las líneas horizontales que se vayan alejando, y lo que va a producir que se vayan achicando estos cuadrados o estas baldosas, y lo que nos va a marcar el punto donde cortan son estos. Ahora bien, para que sea más cómodo para ir trazando esas líneas horizontales, lo que vamos a hacer es volver a trazar otra en el otro extremo, que igualmente que la anterior tiene que llegar de un extremo al otro. Sería donde terminan las baldosas acá y donde terminan acá. Entonces trazamos esa otra diagonal. Y ahora, para lo que nos van a servir estas diagonales es, como les decía, en estos puntos donde cortan, es hasta donde tienen que ir llegando las baldosas, es como se van a ir achicando. Pero los tenemos hechos de un lado y del otro. Entonces, al tener esta otra línea diagonal, tenemos de un lado y del otro. No hace falta que le hagan estas marquitas, yo las estoy haciendo para que se entienda mejor la explicación. Entonces, lo van haciendo así. Bueno, entonces ahora lo que tenemos es, por ejemplo, la primera división la vamos a tener en esta zona, o sea, si empezamos de abajo para arriba, que sería de más cerca a más lejos, y tenemos que apoyar la regla en uno de estos puntos y en el contrario. Apoyamos así y de punta a punta de la hoja trazamos una línea recta. Acá tenemos la primera división donde van a cortar. De la segunda, de un lado y del otro, volvemos a trazar otra línea recta de una punta a la otra de la hoja. Y así sucesivamente vamos a ir hasta arriba. Bueno, una vez que tenemos esto, sí, ya están hechos nuestros cuadrados en perspectiva, o sea, nuestras baldosas. Fíjense que lo que tiene que ir ocurriendo es que a medida que uno se va alejando, estos anchos tienen que ser menores, o sea, tiene que estar cada vez más juntas las líneas.
siempre se tienen que ir achicando y reduciendo esos anchos a medida que nos alejamos. Entonces, bueno, ahora el ejercicio sigue. Lo que vamos a hacer es dividir un poco, sombreando algunos, como para que darles ya una idea más de que estos cuadrados son baldosas. Pero vamos a ir haciendo distintos tipos de baldosas. Todas parten siempre del cuadrado. O sea, las figuras geométricas que se van alejando con un punto de fuga parten siempre de formas cuadradas, porque es con lo que se puede dividir mejor para hacerlas. Entonces, bueno, van a ver que en el ejercicio que les voy a mandar tienen distintas formas. Acá empecé por sombrearlos, está bien, como cuadrados. Fíjense que de estos cuadrados también podemos construir rombos trazando diagonales entre los distintos cuadrados. O sea, tomando 4 cuadrados podríamos construir un rombo de extremo a extremo, de un lado, del otro, y así también para arriba. Bien. De esta forma también podemos ir construyendo distintos tipos de figuras geométricas. Acá hice un rombo. Si quisiéramos hacer círculos, lo mejor es ir haciéndolos, hacer algunas divisiones más. Por ejemplo, para hacer un círculo vamos a usar 4 cuadrados. Pero esos cuadrados también los podemos subdividir para que tengan una diferencia menor en su ancho, y eso nos va a facilitar. Por ejemplo, acá el cuadrado lo divido a la mitad. Lo divido a la mitad y lo voy a fugar al punto de fuga. Entonces, al fugarlo al punto de fuga, me va a quedar hecha la mitad del de arriba. Que es lo que necesitamos para dividir estos cuadrados en más sectores, para que nos resulte más cómodo hacer el círculo. Entonces, bueno, bien, y para ir haciendo un círculo tendríamos que irnos guiando por las mitades y irle dando una forma cada vez más circular. Así vemos cómo se pueden ir haciendo también círculos en perspectiva. Cómo tendría que deformarse y convertirse en un óvalo. Pero un óvalo también teniendo en cuenta los distintos anchos, cómo se va a ir achicando a medida que vamos subiendo, o sea, a medida que nos vamos alejando de nuestra posición que está marcada por la línea de abajo. Bueno, y así subdividiendo estos cuadrados se pueden ir haciendo muchas figuras geométricas distintas o muchos dibujos geométricos en perspectiva, y que se tienen que ir achicando de una forma coherente, como sería la perspectiva que vemos en la realidad. Así que bueno, por ahora con un punto de fuga vamos a llegar hasta acá con este primer ejercicio.